Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP y el Banco Interamericano de Desarrollo BID presentan La Era de la Productividad, principal investigación académica del BID durante el año 2010. La Era de la Productividad fue presentada en Nicaragua por el economista jefe del organismo, Dr. Eduardo Lora, en una coordinación de esfuerzos entre el COSEP y la representación del BID en Nicaragua. Para mí es un verdadero honor y un placer estar aquí en esta audiencia tan distinguida. Saludo con especial admiración al vicepresidente, al ministro de Hacienda, a nuestro gobernador, representantes del gobierno y por supuesto a todos los representantes del sector privado. Y le agradezco en forma muy especial a COSEP y a su presidente por haberse unido con nosotros en esta actividad de reflexión sobre un tema tan central para Nicaragua como es el tema de la productividad. Espero que esta sesión resulte interesante, estimulante intelectualmente y que de aquí puedan salir ideas para hacer de Nicaragua un país más productivo y más próspero. Antes de entrar directamente al tema de la productividad, creo que dada esta audiencia es útil que yo diga un par de palabras sobre el contexto mundial, porque además el contexto mundial nos ayuda a entender la particularidad de los retos que tiene América Latina y en buena medida también América Latina en este momento. Lo que más caracteriza la economía mundial en este momento es algo de lo que oímos hablar todos los días, que es el crecimiento desbalanceado entre los países desarrollados y los países en desarrollo, especialmente los países asiáticos. Vamos a tener en este año, en el 2011, a Estados Unidos creciendo 3%, un poco más de lo que se esperaba hace unos pocos meses. Estos son las estimaciones de crecimiento que acaba de publicar el Fondo Monetario Internacional, que salieron publicadas el día antier, el día martes, que muestran que Estados Unidos aparentemente la recuperación sí está ganando fuerza, al contrario de lo que puede estar ocurriendo en la zona del euro, donde si las cosas van bien y no hay un tropiezo mayor, tendremos quizás un crecimiento del 1.5%. Pero comparen esas tasas con lo que está ocurriendo con los países de Asia, especialmente con China e India. Estamos hablando en China y la India de crecimientos entre el 8 y el 10%. Entonces esas son las economías realmente que están arrastrando la economía mundial, como se ve en este gráfico. Este gráfico descompone el crecimiento mundial según su origen, y aquí se ve que China, que es la zona amarilla, que era una franja insignificante por allá en los años 70 y 80, casi nadie oía hablar siquiera de la China, hoy está aportándole al crecimiento mundial en forma directa, no hablemos ya de las indirectas, en forma directa le aporta al crecimiento mundial fácilmente la tercera parte. Otras economías en desarrollo le aportan una parte importante, que es la franja roja que ustedes ven ahí. Por lo tanto, lo que antes acostumbrábamos a pensar como las locomotoras del mundo, pues son locomotoras bastante lánguidas. Por fortuna han aparecido otras. Ahora, esto tiene algunas particularidades en la situación mundial que se vivieron ya en el año 2010 y que yo creo que se van a seguir viviendo en el 2011. Una de ellas es que los precios de los productos básicos van a estar altos, posiblemente incluso aumentando. De esto estamos oyendo hablar todos los días. Esto ya era bastante claro el año pasado, pero ahora ya se ha vuelto, digamos, algo crítico. Los periódicos económicos y los análisis internacionales económicos es uno de los temas que más se destaca actualmente. Esta gráfica es bastante reveladora porque muestra lo que ha ocurrido con los precios de los alimentos y los precios de otros productos básicos en los últimos años. Ese bajonazo que hay ahí fue lo que ocurrió durante la gran recesión, cuando estalló sobre todo la crisis en Estados Unidos, y lo que se ve es que los precios de los productos básicos han regresado ya prácticamente a los niveles que tenían en el año 2008, donde, como ustedes se acordarán, fue un momento de crisis de alimentos y de pánico en los mercados internacionales, etc. Entonces, ya estamos de regreso en esa situación.
y por lo tanto tenemos un panorama por ese lado, digamos que en cierta manera ya lo hemos vivido. Y el otro elemento que es muy notorio en la economía mundial como resultado de estos desbalances, bueno, tengo que decir obviamente que el origen pues, de este fenómeno es básicamente el gran crecimiento de la China y de la India, especialmente de la China, que es un gran demandante de productos básicos. Entonces de ahí es donde conecta el hecho del desbalance en los crecimientos con esto, ¿no? Un país devorador de recursos y en general los países en desarrollo que están creciendo más utilizan mucho más recursos y están, digamos, aumentando su intensidad en el uso de recursos para algunas cosas, especialmente para el consumo de alimentos. El otro elemento del desbalance es que hay una gran abundancia de capitales en busca de rendimientos. ¿De dónde sale esa abundancia de capitales? Sale básicamente de que como los países desarrollados tienen un crecimiento muy bajito, entonces están inyectándole grandes cantidades de liquidez, además para tratar de resolver sus problemas financieros o atenuarlos o por lo menos postergarlos, y eso por lo tanto implica tasas de interés muy bajas y una liquidez muy abundante que está llegando a los países en desarrollo en enormes cantidades. Entonces, este es como los dos factores básicos que resultan de esa economía desbalanceada, es precios de los productos básicos altos o al alza y abundante flujo de capitales y tasas de interés muy bajas. Y eso tiene diversas implicaciones para América Latina y para Nicaragua, que es muy importante tener en mente. Implica primas de riesgo muy bajas, lo cual quiere decir que estos países se pueden endeudar pagando un sobrecosto relativamente modesto. Muchos países de América Latina, algo que podría parecer completamente impensable hace unos pocos años, tienen márgenes de riesgo más bajos que muchos países europeos, incluyendo España, por ejemplo. Veo aquí a una notable economista española con nosotros y sé que ese es un tema que es muy central. Después, esa es una característica. Otra característica es, por supuesto, monedas fuertes, porque claro, si estos países tienen abundantes capitales y además están exportando mucho, pues quiere decir que van a entrar muchas divisas a estos países y que sus monedas van a tender a apreciarse considerablemente. Eso es un poco menos así en el caso de Nicaragua, porque Nicaragua no tiene un sistema de tipo de cambio flotante, tiene un sistema de tipo de cambio de mini devaluaciones, pero eso significa que las tendencias a la apreciación o a la revaluación, las llamaríamos en este caso, se van a dar más bien a través de expansiones monetarias y aumentos en la inflación que reducen el tipo de cambio real efectivo. ¿Okay? Pero en últimas es el mismo fenómeno. ¿Okay? Es un fenómeno de apreciación. Vamos a tener también, como consecuencia de estas cosas, un mejor desempeño de los sectores primarios que de las manufacturas. Porque claro, la presión de la demanda y la presión de los precios viene por el lado de los sectores básicos de commodities, agricultura y minería. Eso ya lo estamos experimentando, ya lo hemos visto en este país, no solo en la agricultura, también en la minería, en el oro, por supuesto, que está recibiendo todos estos influjos de manera supremamente marcada. Y como consecuencia de este balance entre estos sectores, de que crecen mucho más los sectores primarios y mucho menos los de manufactura, y los de manufacturas crecen menos porque cada vez la manufactura está más moviéndose más hacia Asia y especialmente hacia China, y porque la competencia con China es más difícil, y en cambio la demanda desde Estados Unidos y desde Europa, que son nuestros mercados tradicionales de manufacturas, está relativamente estancada. Entonces pues tenemos este lento crecimiento de las manufacturas. El resultado que tenemos final es que los servicios, aquí terciarización se refiere a servicios, no a producir en otros países, los servicios van a seguir creciendo y van a absorber cada vez más recursos productivos, cosa que de hecho ya hacen, como voy a mostrar en unos gráficos en un momento. Muy bien, en este panorama, ¿cómo se ve América Latina y cómo se ve el crecimiento de América Latina? Bueno, pues América Latina tuvo una rápida recuperación el año pasado,
las tasas de crecimiento fueron bastante buenas, en promedio, como les mostré, 5.9 para toda América Latina, y algunos países con crecimientos considerables, Perú, por ejemplo, Brasil. Sin embargo, a medida que uno avanza en el tiempo, en las proyecciones, lo que se espera es que el crecimiento en América Latina regrese a sus tendencias pasadas, que no son muy alentadoras. En el 2010 todavía estábamos en recuperación, ya en el 2011 el espacio de recuperación va a ser muy pequeño, y lo que podemos esperar entonces hacia adelante es que tengamos un crecimiento relativamente modesto si siguen las tendencias pasadas, que básicamente están dominadas por el comportamiento de la productividad. En el largo plazo, lo único que cuenta, o lo que más cuenta para el crecimiento, pues es la productividad. Y en este panorama, el gran desafío va a ser precisamente la productividad en los sectores de servicios. Ya mostré por qué los servicios van a crecer más y van a tender a asimilar más recursos que no serán empleados en los otros sectores. Pero ahora les muestro algo que es muy preocupante, y es que en las últimas décadas los sectores de servicios en América Latina son cada vez menos productivos o tienen unos crecimientos bajísimos de productividad. Ahí se compara América Latina, que son las barras rojas, con otros grupos de países en Asia y en otros países, y los servicios están a la derecha. Ustedes ven que los servicios tuvieron algunos aumentos de productividad por allá hasta mediados de los 70s, y luego hubo una caída tremenda en la productividad de los servicios, y la productividad de los servicios básicamente sigue estancada y en muchos países incluso cayendo. Entonces, América Latina tiene un problema de servicios cada vez más grandes y cada vez más improductivos o estancados en su productividad. Comparen eso con la agricultura y con la industria. La agricultura en realidad es el gran sector de éxito productivo de América Latina. Hay grandísimos aumentos de productividad en agricultura en América Latina, especialmente en los países del Cono Sur. Me temo que no en el caso de Nicaragua, lo cual quiere decir que Nicaragua posiblemente tiene un reto doble, porque en Nicaragua la expansión de la agricultura se ha dado básicamente en forma expansiva, no en forma intensiva, no en forma de utilizar mejor los recursos que tiene, sino de utilizar cada vez más recursos. Entonces ahí Nicaragua posiblemente también tiene un reto que es muy grande. Entonces, en este panorama mundial, ubicamos a Nicaragua pues como un país que va a estar influido por estas tendencias, que va a tener unos estímulos a producir más bienes básicos, pero donde la productividad no ha aumentado mucho, y donde va a seguir sintiendo que más y más recursos van a los sectores de servicios donde la productividad posiblemente está estancada o cayendo. Como ya les había dicho, los servicios absorben cada vez más recursos productivos en América Latina, mientras que en el año 70 el cálculo que nosotros hemos hecho es que el 38% del empleo en América Latina se encontraba en los sectores de servicios. En la actualidad, más del 60% están en los sectores de servicios. Es posible que esa cifra sea mayor incluso en el caso de Nicaragua. Esta es la composición del empleo que tenemos para Nicaragua. Y aquí tenemos pues los sectores de servicios que también han crecido mucho. Aquí estamos comparando el año 90 con el año 2009 y tenemos un crecimiento también importante del empleo en los sectores de servicios en Nicaragua. Cuando uno tiene servicios hipertrofiados, un elemento que vamos a estar mencionando a lo largo de esta charla, cuando uno tiene servicios hipertrofiados, usualmente tiene también mucha informalidad. Mucha de la gente que ha ido a esos sectores trabaja en pequeñas empresas, pequeñas unidades productivas, en condiciones informales. Los demás países latinoamericanos que están ahí en barras rojas tienen atrasos crecientes, atrasos cada vez más grandes con respecto a Estados Unidos en materia de productividad. Lo cual digo es sorprendente, porque uno tiene todo ese espacio para alcanzarlos y uno tiene las tecnologías, no es una materia de conocimiento, que era la otra cosa que se pensaba en otra época, que es que no llegaban las tecnologías, que es que no llegaba la inversión extranjera, que es que había muchos secretos para producir cosas que no se conocían. No, esto no tiene nada que ver con eso. La tecnología está ahí, la productividad, digamos, las fórmulas para hacer las cosas se conocen, habrá que adaptarlas, etcétera, pero ese no es el tema, ese tampoco es el tema. Tiene que haber algo más que hace que estos países cada vez se atrasen más, estén más lejos de la productividad de Estados Unidos. Y ustedes ven allá en Nicaragua, en esa barrita azul,
como uno de los países con mayores atrasos acumulados en el tiempo con respecto a Estados Unidos en materia de productividad. Muy bien, como ya le dije, los problemas de productividad están muy concentrados en los sectores de servicios. No es solamente porque haya servicios, digamos, mucha gente, qué sé yo, trabajando en comercio informal, que es lo que uno automáticamente identifica. Sí, ahí hay unas grandes improductividades, por supuesto, pero no, eso no es solamente ahí. Como ustedes ven, mientras que hay aumentos, esto es América Latina en general, mientras que hay aumentos de productividad en la minería, en la agricultura, como ya mencioné, en la manufactura, etcétera, a medida que uno baja en esta escala de productividad, se mete en los sectores de servicios. Entonces ahí encuentra uno que el transporte, la construcción, los servicios comunitarios, los servicios financieros, el comercio minorista, todas esas cosas son cosas cuya productividad no crece y detraen recursos, absorben recursos sin generar más producto. Y esto es válido también para todos los países que tuvimos, para los que tuvimos análisis. No tuvimos esta información en detalle para Nicaragua, pero nos sospechamos por los indicadores que ya les he mencionado de productividad agrícola y otras cosas que ya les he mencionado, de empleo en los servicios, etcétera, que también aplica al caso de Nicaragua y que efectivamente entonces hay un problema de productividad también que se ha agravado en Nicaragua. Para terminar de reforzar este punto de los servicios, es tan fundamental que miren esta comparación. Uno cuando piensa en productividad, y me imagino que muchos de ustedes que vienen de empresas de los sectores industriales, y nosotros los economistas, tendíamos a pensar siempre productividad, sector industrial, tecnología. Esa era, digamos, como la cadena lógica del pensamiento cuando le hablaban uno de productividad, ¿no? ¿Qué hacer para que salgan más productos de la maquinaria de la industria más rápidamente, ¿no? Eso es lo que uno pensaba y siempre pensaba en tecnología. Pero no, ahí no es donde está realmente el problema más grave, como lo ve esta comparación. Si las productividades de las manufacturas en América Latina crecieran al ritmo que crecen las productividades de las manufacturas en Asia, que crece muchísimo, porque acuérdense que Asia nos está desplazando en producción de manufacturas y no es por nada, no es gratuitamente, ¿no? Ok, repito, si la productividad en los sectores de manufacturas en América Latina creciera al ritmo que crece la productividad de los sectores de manufacturas en los países exitosos de Asia, nuestro crecimiento de la productividad, o el crecimiento a la hora de la verdad, no importa mucho, aumentaría apenas unas décimas de puntos insignificantes, dos décimas de puntos. O sea, no, ahí no es donde está la cosa. No quiero decir que eso no valga la pena hacerlo, ni que no, hay que hacerlo. Pero lo que quiero decir es, lo que no podemos es descuidar los servicios, porque miren lo que ocurre. Si la productividad de los servicios en América Latina creciera al ritmo que crece la productividad de los servicios, es decir, los puertos, el transporte, las comunicaciones, las finanzas, etcétera, en los países asiáticos, entonces se duplicaría el ritmo de crecimiento de la productividad. Eso todo serían ganancias de ingresos directas, per cápita. 1,5 punto más, directo. ¿Ok? Entonces ahí es donde realmente hay un espacio que es muy impresionante. Muy bien. Uno puede ver la productividad de otra cara distinta. Hasta ahora hemos estado tratando de verla desde el punto de vista básicamente de la composición de sectores, pero uno la puede ver también desde el tamaño de las firmas. Las dos cosas, por supuesto, están muy relacionadas, especialmente porque los sectores de servicios tienen muchas pequeñas firmas, pero veámoslos ahora desde el lado de las firmas. En general, y esto no es una sorpresa para nadie, la sorpresa deben ser más bien las cifras en sí mismas, pero no es una sorpresa para nadie que en general las empresas más grandes son empresas más productivas, en el sentido de que por cada unidad de recursos productivos, una misma cantidad de recursos productivos, si uno los pone en una empresa más grande, generan más producto que si esa misma cantidad de recursos los pone en una empresa chiquita. ¿Okay? Y lo que es notable es las diferencias. En algunos países no son alarmantes. Por ejemplo, en Chile, si uno compara la productividad de las empresas de estos tamaños con la productividad de las empresas de 10 a 19, creo que es nuestro comparador, sí, efectivamente, encuentra que sí, esta empresa es 30% más productiva, estas son 50% más productivas, estas son más o menos 80% más productivas que las empresas chiquitas. Pero a medida que uno avanza a países que tienen más problemas de productividad y que tienen más problemas de generación de ingresos, uno encuentra brechas enormes. Bolivia, por ejemplo, la productividad de las empresas grandes
es algo así como 200% la productividad de una empresa de las empresas de 10 a 19. Entonces, hay brechas enormes de productividad y seguramente en Nicaragua vamos a encontrar eso. Seguramente aquí en esta sala están sentados los representantes de las empresas más productivas del país, que no me sorprendería que sean 30 veces más productivas que las empresas chiquitas, o más incluso. Voy a mostrar un gráfico que muestra eso para México, pero debe ser semejante para Nicaragua. Y esto pues es válido en todos los sectores, también en los sectores agrícolas, incluso aunque utilicen tecnologías más o menos parecidas y tierras más o menos parecidas. Eso lo encuentra uno en prácticamente cualquier sector. Este gráfico es muy ilustrativo porque les da a ustedes una idea del tamaño del problema de las pequeñas empresas y de la influencia que pueden tener en la productividad. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.